Hola chicos, buenas tardes. Em, bueno, en lo que es la clase de hoy, sí, primero me gustaría em, avanzar sobre lo que son los trabajos prácticos. Sí, tenemos dos trabajos hasta ahora, el trabajo diagnóstico y el trabajo del día de la memoria. Esos dos trabajos, sí, no tienen nota, son obligatorios, sí, y ya los habrán entregado, pero no tienen nota. Esto quiere decir que los que no entregaron esos trabajos tienen ausente, ¿sí? Ahora, el trabajo que yo les voy a dar hoy sí tiene nota, sí, el trabajo número 2 sí tiene nota, y el que no lo entrega es un uno, ¿sí? Y si una vez que se corrija ya tiene nota, y esa nota ya queda para el resto del trimestre, digamos. Más allá de lo que pase con el método de clase, si es en cuarentena o no, más allá de lo que suceda, todas las notas de los trabajos prácticos se van a promediar con las notas de las pruebas que vamos a tener, y esa va a ser su nota de trimestre. Eh, bueno, después, bueno, saben que cualquier cosa me pueden consultar por el grupo, por WhatsApp o por el mail en cualquier momento, sobre todo en los días y horarios de clase. Si no, yo apenas lo vea lo contesto, ¿sí? Y como pueden ver, sí, hoy vamos a seguir con el tema del Virreinato del Río de la Plata. Sí, para poder entender el Virreinato del Río de la Plata, sí, hay que entender primero por qué fue necesario, sí, el Virreinato del Río de la Plata. En el video pasado, sí, en el video que mandé el miércoles, que no era mío, sí, pero es un video que está muy bueno para ver el año 1776, sí, eh, hablaba justamente de por qué es un año decisivo. ¿Sí? 1776 es un año decisivo por dos razones. Primero, por la independencia de Estados Unidos, y segundo, por la creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? La creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Tiene que ver con una serie de reformas que una nueva dinastía, ¿sí? Una dinastía es una nueva familia que se hace cargo de un reino, ¿sí? En este caso el reino de España, que es ¿sí? Que la dinastía borbónica o los borbones, ¿sí? Hacen con respecto a las colonias, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en ese tema. Lo que nos interesa es que buscaban ordenar, ¿sí? Organizar, mejor dicho, de mejor forma las colonias, y sobre todo evitar el contrabando y evitar eh, la influencia tanto portuguesa, sí, como inglesa, sí, en el mar. Ustedes tengan en cuenta que desde los puertos, sí, por ejemplo, de los puertos de América, ¿sí? En el puerto de Lima, ahora ya vamos a hablar de puerto de Buenos Aires, pero el puerto de Lima, ¿sí? De Perú, que está más arriba, salían, ¿sí? O sea, de los puertos legales salían los barcos, ¿sí? Y eran atacados por los ingleses en el océano, en el Atlántico. Ahora, eh, primero hay que entender el orden de la conquista española, ¿sí? em, en las Américas, en América en general, no solo en Sudamérica, no solo en las colonias hispanas, ¿sí? Por ejemplo, si los españoles fueron los primeros europeos en llegar a América, ¿por qué eh, hay colonias británicas? ¿Sí? ¿Por qué existieron los Estados Unidos? ¿Por qué hay colonias francesas? ¿Por qué hay colonias portuguesas? ¿Sí? Esto aparte de la competencia por llegar al nuevo territorio, entre comillas nuevo, ¿no? Pues ya había gente ahí, pero bueno, a este nuevo territorio que descubren los españoles para los europeos, ¿sí? Para la explotación europea,
eh, tiene que ver con que el avance español, ¿sí?, sobre las Américas está guiado por los metales preciosos, ¿sí? Colón llega al Caribe, ¿sí?, una zona muy rica en oro, y desde ahí los españoles empiezan a conquistar y a formar colonias hacia abajo del Caribe, no hacia arriba, ¿sí? Lo más que llegan hacia arriba eh, es un poquito parte de lo que ahora es el sur de Estados Unidos, ¿sí? Pero como les muestro en el mapa acá, a nosotros nos interesa lo que va a ser la futura Argentina, ¿sí? Que por ahora es el virreinato, va a ser el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? En lo que va a ser el virreinato del Río de la Plata, algo crucial, ¿sí?, es, si lo ven arriba, ¿sí?, en exactamente arriba de lo que es ahora Jujuy, ¿sí?, que está marcado en el mapa, que es Potosí, ¿sí? Potosí es el cerro más grande y más con más recursos de plata, ¿sí?, del mineral, eh, de América Latina, ¿sí? En realidad de América, ¿sí? Y Potosí va a ser el eje de todo, de toda Sudamérica, ¿sí? Desde ahí, o sea, perdón, por la plata potosina, ¿sí? La plata que se extrae de Potosí va a ser muy codiciada por los portugueses que están en lo que va a ser después Brasil, ¿sí? Y por las demás, eh, por las demás potencias europeas. Em, Ahora, ¿por qué se crea el Virreinato del Río de la Plata? Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, o sea, antes de 1776, tenemos, ¿sí?, tenemos a Buenos Aires. Buenos Aires era un pueblo, no era una ciudad, ¿sí? No era una ciudad ni siquiera como se ve en los retratos o en los cuadros, mejor dicho, de 1810. Eh, Era apenas un pueblo muy poco desarrollado, sin defensa, sin ningún tipo de soldado ni de infantería, ni ya sea de la propia de los propios criollos ni los españoles. Eh, los destacamentos más importantes estaban más arriba, ¿sí? Más arriba en el continente, estaban en Perú, ¿sí? En la éramos parte, o sea, lo que es Argentina ahora era parte del virreinato del Perú, sí, que es una extensión, justamente es un virreinato muy grande, sí, y como es muy grande es muy difícil de organizar, sí. Recuerden que un virreinato viene de virrey. El virrey básicamente es un rey en las Américas, sí, un rey de las colonias, sí. El virrey tiene la autoridad máxima, sí, si bien eh, hay que hay poderes judiciales, hay un poder legislativo y hay un poder ejecutivo que es el virrey, sí. O sea, no es que el virrey tomaba todas las decisiones de todo el virreinato, porque obviamente no es imposible para una sola persona, hasta para un grupo de personas, controlar medio continente. Eh, sí, no tenía ningún tipo de oposición cualquier mandato que diera el virrey. Bueno, estábamos hablando de Buenos Aires, sí, Buenos Aires, como cualquier puerto, sí, de las colonias hispanoaméricas, sí, o sea, de las colonias españolas, esto antes de 1776, antes de la creación del Virreinato de Río de la Plata, como cualquier puerto, sí, de las colonias, está atado al monopolio español, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que solamente puede comerciar con barcos que vengan de España, ¿sí? O con barcos que estén autorizados por el Imperio Español. No puede comerciar con ingleses, no puede comerciar con franceses, no puede comerciar con holandeses, ¿sí? Ahora, como estaba tan lejos de cualquier control oficial, ¿sí? España está en Europa, ¿sí? Justamente lo que se defendía era en la mina de Potosí, ¿sí? Acá en el mapa lo pueden ver. Potosí, si no lo vieron, está justo arriba de Salta del Tucumán, ¿sí? A la izquierda de Chiquisaca, abajo de Chocabamba, de Cochabamba, perdón. Entonces, lo que hacía Buenos Aires es ser un puerto de contrabando, ¿sí? Eh, es un puerto absolutamente de contrabando, a pesar, ¿sí? de que de que de que comerciaba con españoles también, ¿sí? Lo que quiero decir es que hay una diferencia que yo quiero que tengan bien en clara, ¿sí? Que es la diferencia entre puerto legal y mercado libre, ¿sí? O libre mercado, ¿sí? Cuando decimos que Buenos Aires se convirtió en un puerto legal con la creación del Virreinato del Río de la Plata, no, lo que queremos decir es que España les dio permiso para comerciar solamente con españoles. Antes, en teoría, Buenos Aires, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, no tenía permiso para comerciar con nadie, ni siquiera con los españoles. Era un puerto cerrado, ¿sí? Pero Buenos Aires aún así comerciaba con todo el mundo. Y una vez que es un puerto legal, ¿sí? Después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, una vez que es un puerto legal, eh, va a seguir comerciando con todo el mundo. El contrabando no se detiene, ¿sí? Igual durante las dos etapas sigue habiendo monopolio, ¿sí? O sea, no están autorizados, o sea, antes del Virreinato de Río de la Plata no están autorizados a comerciar con nadie. Y después del Virreinato de Río de la Plata solamente están autorizados a comerciar con los españoles. Ahora, lamentablemente, sí, por no pagar los impuestos de aduana o sobornando a los oficiales reales, o sea, los oficiales realistas, siempre hubo contrabando en el puerto de Buenos Aires. Ahora, se crea también el Virreinato del Río de la Plata porque, como lo ven acá, sí, exactamente al lado, sí, al este, sí, en lo que ahora es Brasil, está la colonia portuguesa, sí, y la colonia portuguesa, como ni en Buenos Aires ni en la banda oriental es la región que ahora se conoce como Uruguay. Como no hay presencia española, o sea, o sea, no hay pueblos no organizados ni ciudades, está solamente en Montevideo, eh, y no hay ningún tipo de ejército defendiendo la región, sí. Esta región es una zona que estaba muy olvidada por el Imperio Español. Empieza, empiezan a poner puestos de avanzada, sí, empiezan a invadir parte de lo que es de la parte de la banda oriental, ¿sí? Hasta el punto, ¿sí? Que llegan hasta la mitad de la banda oriental, ¿sí? Lo que preocupa obviamente mucho a los españoles. Ahora, se crea justamente para evitar el contrabando en el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Se crea para evitar el contrabando en el puerto de Buenos Aires y para controlar la influencia y el avance de los portugueses, ¿sí? Se crea el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata, acá lo tienen en el mapa, ¿sí? Es toda la línea negra, la línea negra más gruesa, ¿sí?
es parte de lo que es, bueno, todo lo que es Paraguay, actualmente Paraguay, actualmente Bolivia, sí, actualmente Argentina, actualmente Uruguay, parte de Brasil y de Chile, sí. Las zonas que están puntuadas son zonas que estaban bajo dominio indígena, sí. O sea, son zonas que no estaban, entre comillas, para los españoles civilizadas, sí. Lo que nos importa acá es que, eh, si bien después las fronteras se van a ir expandiendo y bueno, lo vamos a ir viendo después, eh, cuando yo les hablo del Virreinato del Río de la Plata, les hablo de todo, ¿sí? Les hablo desde arriba, desde La Paz y desde Cochabamba, hasta lo que ahora es la Patagonia, ¿sí? Al que le interese, después podemos hablar de cómo, o sea, después lo vamos a hablar para todo el curso, pero al que le interesa ahora, me puede preguntar después por el grupo cómo se fue poblando, o sea, cómo fueron eliminando en realidad, ¿sí? Cómo fueron purgando a los pueblos originarios del bosque, lo que ahora se conoce como el bosque chaco salteño y un poco más para arriba, como pueden ver, casi la mitad de Paraguay y de la Patagonia, ¿sí? Que la Patagonia en realidad eh, primero la ciudad de Buenos Aires, incluso la primera junta es la primera que saca una expedición para ampliar los límites de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, no la provincia todavía. Pero es Roca, sí, recién en 1880, el que va a finalizar de conquistar la Patagonia, sí, generando una masacre, un genocidio de pueblos originarios. En fin, bueno, tenemos la creado el Virreinato del Río de la Plata, entonces, en 1776, ¿sí? Y esto nos lleva a varias cosas muy importantes. En primer lugar, nos lleva a una mayor vigilancia de la corona española por parte hacia, mejor dicho, hacia lo que ahora es este territorio, ¿sí? Y esa mayor vigilancia, como vimos en el video anterior, se traduce en un envío de soldados que van a estar en Buenos Aires, ¿sí? Van a estar en nuevos cuarteles que se van a construir y van a estar ahí en Buenos Aires. Esto, esto quiere decir, sí, a ver, cuando yo hablo de soldados, sí, este es otro punto muy importante, sobre todo pensando en las clases y en los trabajos que se vienen, la diferencia entre ejército regular y milicia, ¿sí? No es lo mismo el ejército regular, por ejemplo, no sé, eh, a ver, alguien que participa en el ejército regular es alguien que desde chico estuvo en la academia militar, ¿sí? Y que se entrenó toda su vida para ser soldado. Eso es lo que hablamos, eso es un soldado del ejército regular, ¿sí? Es un hombre con entrenamiento, ¿sí? Con años de entrenamiento y probablemente con varias batallas encima, sobre todo en el contexto después, ¿sí? De las guerras napoleónicas. Eh, Igual antes de 1776, probablemente ya en 1776, perdón, probablemente ya tuviera bastantes batallas encima también. Ahora, ¿cómo se diferencia esto con las milicias que se van a crear después de las invasiones inglesas? Las milicias, para empezar, son civiles, ¿sí? Son personas que se entrenan a sí mismas por un momento de urgencia y que consiguen armamento donde pueden, pero no están entrenadas para ser soldados, no entrenaron años,
solamente están armados. Sí, es lo mismo que comparar, no sé, eh, que yo junte 20 personas y les dé armas, que comparar eso con una unidad del Ejército Nacional. ¿Sí? Directamente no es lo mismo. ¿Sí? Ahora, obviamente, cualquier persona armada, ¿sí?, va a tener un peso en las decisiones políticas, ¿sí?, o en cualquier tipo de decisión que se efectúe donde ellos estén involucrados. Pero no son lo mismo. No es lo mismo el ejército regular, o sea, no es lo mismo la persona que se prepara para ser soldado que la persona que de repente le dan un arma. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después con las consecuencias de las invasiones inglesas. Bueno, y por último tenemos, sí, que Buenos Aires justamente se convierte en capital del virreinato, ¿sí? O sea, de todo este territorio que estamos viendo acá, se convierte en capital del virreinato y va a haber muchísimos avances arquitectónicos, ¿sí? Y de calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires va a avanzar muchísimo, ¿sí? Porque ahora tiene otro estatus, ya no es una ciudad olvidada al sur del Imperio Español, sino que es la capital de un virreinato, ¿sí? O sea, imagínense que los virreinatos estaban divididos en dentro, ¿sí? Por dentro, ¿sí? Estaban divididos, primero por gobernaciones, después eso cambió por intendencias, pero bueno, eso ya es más para atrás. Pero lo que nos interesa es que Buenos Aires adquiere el papel de una ciudad muy importante, ¿sí? Dentro de lo que son las colonias españolas en América. Y como es una ciudad muy importante, todos esos cambios y todo el mantenimiento, ¿sí?, que requieren esos cambios, o sea, el pago de caminos, el pago de los cambios en la arquitectura, el pago de los edificios donde van a estar los funcionarios, tanto españoles como criollos, ¿sí?, que van a manejar la nueva administración, ¿sí?, van a sostenerse con plata de Potosí, ¿sí?, o con lo que se conoce la caja potosina, ¿sí? O sea, la plata que sale del monte de Potosí y que por los impuestos, ¿sí?, queda en la caja potosina, ¿sí?, va a mandarse a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? O sea que ahora el control de el, del monte más rico en metales preciosos, ¿sí?, en un metal precioso que es la plata, de Sudamérica, que es Potosí, ¿sí?, va a estar ahora en manos de Buenos Aires, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en el mapa, ¿sí?, en realidad el Virreinato de Río de la Plata no sigue mucho más para arriba. Acá bueno, la copia está cortada, pero eh, es apenitas un poco más para arriba. Entonces le saca a Buenos Aires, o sea, el Virreinato del Río de la Plata, mejor dicho, le saca eh, al Virreinato de Nueva España, le saca el control de Potosí, ¿sí? Antes teníamos todo un virreinato largo desde México hasta Tierra del Fuego y ahora tenemos dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, que es México, hasta acá, hasta donde comienza el virreinato del Río de la Plata en el norte, arriba, y el virreinato del Río de la Plata. Ahora, es, acá lo importante es Potosí, ¿sí? Por eso justamente les remarco mucho que es el, o sea que una de las grandes razones para la creación del Virreinato del Río de la Plata es proteger la plata potosina, ¿sí? O sea, la infantería del ejército regular español que viene en 1776, ¿sí?, con la creación del Virreinato del Río de la Plata a Buenos Aires, es para proteger el contrabando, para proteger el avance portugués, ¿sí?, y para proteger
la plata que va a venir de Potosí. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando hablo de plata no estoy hablando de billetes, ¿sí? Estoy hablando de el metal precioso, que en todo caso se acuñaban monedas, pero también está el contrabando del metal precioso de por sí, ¿sí? De plaquitas, de pequeños pedazos de metal de plata. Bueno, lo que va a generar, perdón, sí, que Buenos Aires se convierta en un puerto legal, sí, aparte de los avances en infraestructura y en arquitectura, va a ser una explosión en el comercio de Buenos Aires, tanto en la parte de contrabando, con los buques ingleses y holandeses, estadounidenses, etcétera, como en la parte del comercio legal, ¿sí? Como en la parte con los buques españoles. Ahora, eh, lo que va a generar esto, sí, es que toda la economía del virreinato dependa cada vez más del puerto de Buenos Aires, sí, porque solamente a través del puerto de Buenos Aires venían las importaciones, sí, de España por el comercio legal y al resto de Europa por el contrabando, sí. Estamos hablando de perfumes, de textiles de alta calidad, sí, para las clases pudientes, sí, de seda, eh, de manufacturas, de, o sea, herramientas que acá, de herramientas que no se construían aquí, sí. Entonces, cada región, sí, del virreinato, acá les estoy poniendo el mapa de los circuitos mercantiles, sí. Cada región del virreinato va a actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el Alto Perú, sí, o sea, desde donde está Potosí, sí, va a ir bajando la plata, sí, baja el mineral precioso. Sí, ese mineral precioso va a ser intercambiado en cada región por los productos del lugar. Sí, por ejemplo, en Tucumán tenemos carretas, tenemos mulas, sí. En San Juan y Mendoza tenemos bebidas alcohólicas, sí. Por el momento caldos, sí. Después, más abajo, por ejemplo, ya en lo que es más cerca de Buenos Aires, ¿sí? En lo que es la campaña de Buenos Aires, digamos, eh, entre ven este triángulo que se forma entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, este triángulo, este casi cuadrado, sí, va a ser la ganadería, sí, que lo que después vamos a ver que es la explosión ganadera, sí, pero eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Pero sí, desde bastante tiempo antes, sí, va la provincia de Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, tiene este recurso que es el ganado cimarrón. Sí, cimarrón porque no es un ganado que se críe, ¿sí? No es que alguien tenía, todavía no existen las estancias, ¿sí? No en Buenos Aires por lo menos, ¿sí? Eh, entonces no es alguien que tenía un criadero ni un saladero ni nada, eso es mucho después. Son varias décadas después. Estamos hablando de ganado vacuno, de vacas y toros al aire libre, ¿sí? De animales que trajeron los españoles y que se reproducen, ¿sí?
y cada tanto los gauchos iban y mataban una vaca y se la comían ahí en el momento. Esto llegó a un nivel tal, ¿sí? Esta matanza por parte de los gauchos, que con el aumento de población y obviamente cuando Buenos Aires se convierte en una capital virreinal, ¿sí? Aumenta drásticamente la población de Buenos Aires, por eso también se hacen más edificios y ahí empieza en Buenos Aires la construcción hacia arriba también, ¿sí? Porque no hay espacio, si no hay espacio para poner un nuevo edificio, entonces es más fácil hacer un nuevo piso arriba de una casa que ya estaba hecha, ¿sí? Los gauchos van a llegar a un punto de que casi van a extinguir el ganado cimarrón, ¿sí? Y los funcionarios van a tener que intervenir para prohibir ese tipo de caza, ¿sí? Y es ahí donde van a empezar las estancias, ¿sí? Pero como les digo, esto ya va a... lo vamos a ver después en las clases que vienen. Por el momento, sí, baja la plata de Potosí, se va intercambiando en cada región por los productos regionales hasta que llega un poco de plata a Buenos Aires, ¿sí? Aparte de eso, la caja potosina, ¿sí? Que es el canal oficial, ¿sí? Digamos, para esa plata, ¿sí? Lo vienen a buscar, ¿sí? Los buques españoles. Pero, en suma, tenemos eh, carretas y mulas de Tucumán. Tenemos bebidas alcohólicas de Cuyo, ¿sí? De lo que es ahora San Juan y Mendoza. Sí, tenemos textiles de baja calidad. Tenemos todos los, desde la región de Paraguay, sí, tenemos yerba mate. Sí, tenemos todos estos productos de la región que por, por contrabando o por mercado legal, ¿sí? Se van a comerciar por productos importados, ¿sí? Y no solo para las clases pudientes, ¿sí? O sea, porque cuando lo vemos en primaria o cuando se explica esto se piensa en solamente en seda y en perfume. Sí, está bien, se traía eso, pero también se traen herramientas de agricultura, también se traen las espuelas de los gauchos. Sí, las espuelas de los gauchos no se hacían acá. Se traen muchas cosas, sí, utensilios que utilizaban los pulperos, por ejemplo, sí, eh, o sea, muchas cosas para todas las clases. Como les digo, lo que a mí me interesa que aprendan de esta clase es primero las causas, sí, de la creación del Virreinato de Río de la Plata y las consecuencias de la creación del Virreinato de Río de la Plata, que primero es que Buenos Aires se convierte en una ciudad propiamente dicha, que aumenta la población de Buenos Aires, que ahora hay una guarnición de infantería, sí, o sea, hay soldados de ejército regular en Buenos Aires cuidando Buenos Aires, porque ahí está el virrey, sí, porque ahí está de ahí viene, o sea, la plata que viene de Potosí termina en Buenos Aires, sí. Y la consecuencia principal de la creación del virreinato del Río de la Plata, la consecuencia principal es que justamente toda la región, ¿sí? Todo esto que acá yo les pongo como circuitos mercantiles durante el virreinato, todo este mapa es un mapa que termina en Buenos Aires. Todas estas rutas comerciales terminan en Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires es la salida y es la entrada de los productos. Es lo que se conoce como la atlantización de la economía, ¿sí? De la región o del nuevo virreinato, sí. Porque justamente al ser Buenos Aires un puerto legal y Buenos Aires es un puerto que trabaja sobre el océano Atlántico, sí,
O sea, acuérdense que el Pacífico está del otro lado, el Pacífico está del lado de Chile. Sí, todas las producciones, todo, cualquier cosa económica que se produzca en el Virreinato del Río de la Plata va a tener que ver con Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene que ver con el Atlántico, con el comercio de ultramar, ¿sí? O sea, con el comercio a través de los buques con los distintos países europeos, hasta incluso con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa va a ser la atlantización de la economía, ¿sí? Quiero que vean este video, que lo escuchen, que lo puedan pausar, que puedan volver a escucharlo, que cualquier duda que tengan, ¿sí? Me la pasen por el grupo y que tengan muy en claro justamente estas consecuencias, ¿sí? Las mejoras edilicias en, en Buenos Aires y esta cuestión de que no de la atlantización de la economía, perdón. O sea, las mejoras en Buenos Aires, el manejo de la caja potosina, ¿sí? Y la atlantización de la economía. ¿Por qué? Porque la, lo que a nosotros nos interesa son las causas que van a provocar el 25 de mayo. ¿Sí? Y, o sea que van a, sí, que van a provocar los procesos que van a provocar el 25 de mayo. Una es la atlantización de la economía, ¿sí? Otra que tiene que ver, sí, es la militarización, ¿sí? Pero todavía no llegamos a eso. Ahora, en 1776, ¿sí? Llegamos a la atlantización de la economía, ¿sí? Que haya militares en Buenos Aires, ¿sí? Que haya unos de 300 a 1000 soldados españoles, no quiere decir que Buenos Aires esté militarizada, que esté llena de soldados. Para nada, ¿sí? Cuando hablamos de militarización hablamos de otro fenómeno muy distinto, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene. Así que, bueno, es importante que tengan este, estos conceptos, sobre todo la atlantización de la economía y por qué pasa muy en claro. Eh, Ahora yo les voy a pasar el trabajo práctico número 2 acerca de estos temas. Y bueno, cualquier consulta ya saben que pueden consultarme por el grupo. El trabajo número 2 tiene como fecha de entrega el viernes que viene. ¿Sí? Viernes que viene va a ser, si hoy es 3 va a ser el 10 de abril. Así que, bueno chicos, espero que se estén cuidando, que estén en su casa y cualquier consulta se contactan conmigo.